Bueno, ya finalmente regresando a lo que me siento cómodo haciendo, es decir, hacer reviews de figuras. Pues bueno, recientemente conseguí una figura la cual realmente llevaba muchísimos años queriendo conseguir, literalmente llevaba 15 años queriendo tener este Megatron. Y cuando lo conseguí, el Megatron estaba totalmente hecho poronga, estaba realmente en muy mal estado. De hecho, aquí ya se puede ver que estas no son las hélices originales, ni el cañón original. Sin embargo, valió totalmente la pena por el hecho de que realmente esto es un clase líder de otra época. Esto es un clase líder totalmente de una época muy diferente. Cuando los clase líder, vamos a decir que eran más bonitos para dejarlo simple. Y es que, a ver, para empezar, el Megatron Animated para mí es de los Megatron con el mejor modo alterno. Es probablemente el modo alterno que más me gusta para Megatron por el hecho de que finalmente salieron de la mala costumbre de hacer que Megatron sea un tanque como la Armada o prácticamente las representaciones del G1 que hemos visto desde hace como 20 años. Y también salieron de la mala costumbre de hacer que Megatron sea un avión como pasó en Prime, como pasó en la trilogía de Unicron, bueno, en Energon y en parte en Cybertron, como pasó en las películas de Michael Bay. Finalmente salieron de la mala costumbre de hacer que Megatron sea tanto un tanque como un jet, haciendo que sea un helicóptero de doble hélice, y realmente es un modo eterno que se siente como algo novedoso para el personaje. Es decir, por algo el Megatron Earthspark también se transforma en un helicóptero de doble hélice y se le ve bastante bien. Hablando de lo que viene a ser el tema del tamaño, la figura es sencillamente inmensa por el hecho de que ya directamente creo, sí, definitivamente se sale totalmente de la regla, pero yo calculo que sin contar el cañón la figura debe medir unos 32 centímetros de largo. Eso solamente con el largo de la figura, con lo que es inmensa. Y se siente bastante pesada, se siente como una figura que no sé, debe pesar tal vez medio kilo, teniendo en consideración el hecho de que también tiene electrónicos. A eso también hay que sumarle el hecho de que esta figura, al ser de Animated, está hecha de un plástico de mucha más calidad que las figuras actuales, es de un plástico mucho más robusto. Y ya que comentamos el tema de los electrónicos, pues bueno, a pesar de que la figura la compré de segunda mano, pues bueno, resulta que me lo vendieron muy barato por el hecho de que tenía varios daños, aparte de las piezas faltantes que ya comentaré más adelante. Pero a eso hay que sumarle el hecho de que, según el dueño, los electrónicos ya no servían. Ahora, la cuestión es que simplemente le abrí el área de las baterías, que básicamente es esto, son las turbinas del helicóptero. Que por cierto, quitar esto es un poco complicado, ya que hay que desatornillar aquí las toberas, con lo que es un poco complicado. Nunca había visto una forma tan interesante, tan creativa, digámoslo así, de almacenar las baterías. Con lo que tras haberlo abierto me di cuenta de que tenía las mismas baterías originales, es decir, tenía unas baterías con el logo de Hasbro, lo que significa que a este cabrón le dejaron las mismas baterías durante 15 años, hasta que finalmente yo se las saqué. La cuestión es que, a pesar de que sí, se derramó el ácido de baterías, el cabrón todavía sirve. Porque si se le presiona el emblema de Decepticon de abajo... Bueno, aquí no se escucha un choto. Pero vamos a ver... Si le quito el cañón... Se escuchan los sonidos. Está el sonido de transformación y... hace un sonido muy pijudo de helicóptero. Claro, en este caso la forma en la que le puse el cañón estorba un poco para que se escuche el sonido el sonido del helicóptero, pero todavía funciona. Ahora, otro gimmick con el cual cuenta la figura, o más bien contaba, es el hecho de que cuando se gira las hélices, cuando se gira una hélice, gira la otra automáticamente. Ahora, en este no funciona muy bien, por lo que he podido ver. Este es un gimmick que normalmente se jodía con mucha facilidad. Ahí más o menos está jalando, pero no demasiado bien. Ahí ya se jodió. Más o menos jala, pero no demasiado bien, por lo que he podido ver. Este es un gimmick que se jode con mucha facilidad, con lo que tampoco me quejo mucho. Es decir, teniendo en consideración el hecho de que las alas tienen este movimiento, me sorprende bastante que logren también hacer que cuando se mueve una, se mueva la otra. Es decir, no están realmente conectadas, no están unidas, no son una sola pieza. Ahora, en cuanto al que también esconde el modo robot, pues bueno, si lo vemos por debajo, básicamente ahí le vemos el pecho y vemos que claramente tiene los brazos hechos bolita, con lo que el modo robot no lo esconde muy bien, y ya de plano, si le quitamos el cañón, se le ve totalmente el occipucio, con lo que es un poco culero en ese sentido.
Ya en lo que sería transformación, la misma es ridículamente fácil. De hecho, mucha gente consideraba que esta figura era medio mierda por el hecho de que la transformación era demasiado sencilla, pero personalmente creo que es funcional. Lo primero de todo es simplemente quitarle las hélices y me cago en el puto perro de mierda. Le quitamos las hélices, ahora simplemente le quitamos el cañón de aquí, el cual no logra hacer que se enganchase del mismo modo que el original. De hecho, aquí se puede ver este enorme hueco que le quedó, puesto que el original se enganchaba en unas pequeñas pestañas. Se enganchaba en una pequeña pestaña aquí, otra aquí y en este orificio del pecho. Yo no logré hacer eso, con lo que simplemente el cañón se engancha en el hueco del pecho y utilizo el tren de aterrizaje que trae por defecto, que por cierto solo sirve si se le quita el cañón, para engancharlo en este hueco. Que por cierto, ya que estamos, el cañón está hecho en su totalidad de cartón piedra, bastante endurecido con cianoacrilato, con lo que es ligero y a la vez resistente. Ya simplemente se guarda el tren de aterrizaje. Y ahora lo que quedaría es estirar de aquí los antebrazos, sacando también el puño. Se estira el antebrazo y se saca el puño. Se separa de aquí arriba todo este ensamblaje, el cual formará las piernas. Se gira a 180, colapsando este ensamblaje. Se separan los pies, se abren los pies, se doblan estos trenes de aterrizaje hacia adentro. Se pueden dejar afuera, pero esto es solo para que no estorben demasiado. Ahora, las alas y los brazos están conectadas, con lo que si se mueven las alas hacia atrás, me cago. Hasta ahora me doy cuenta que no están viendo un choto. Si se mueven las alas hacia atrás, se mueven los brazos hacia el frente. Es un detalle que me gustó bastante. Pero por desgracia los brazos no anclan en nada. Es uno de los pequeños defectos que tendría la figura. Y ya simplemente se toma todo lo que viene a ser la cabina del helicóptero, se empuja hacia atrás haciendo un deslizador y se ancla ahí. Y esta es una transformación extremadamente sencilla, hasta para un clase líder, hasta para un animated. Ahí ya tendríamos el Megatron clase líder de Transformers Animated. Claro, no sin antes ponerle su accesorio que vendría a ser el cañón, el cual en el original se enganchaba en estas ranuras. En el mío prácticamente hace lo mismo. Veo, ahí está. Ahí está. Y ahí ya tendríamos al Megatron clase líder. En cuanto a lo que vendría a ser parecido con el diseño que tiene Megatron en la serie, pues bueno, la figura es prácticamente idéntica. En esto sí, la figura no se diferencia mucho por el hecho de que esencialmente, bueno, casi todas las figuras de Animated eran idénticas. Y de paso también se le suma el hecho de que en Animated se mostraba la secuencia de transformación de muchos de los personajes. Es decir, de Starscream, de Optimus, de Megatron, de Bumblebee. Con lo que prácticamente la secuencia de transformación servía medio instructivo para darse una idea de cómo se transformaba el cabrón. Eso sí, sí tendría algunas pequeñas diferencias que se habrían aplicado para la figura, como que por ejemplo se le pusieron estas líneas rojas en el pecho que no tiene. Realmente las únicas líneas que tiene son estas tres de aquí, las cuales en la serie van en color negro, y en este caso se las pusieron por un tema de los electrónicos. Así como que también otra diferencia que tendría con respecto a cómo sale en la serie es que por un tema de cómo se ancla el cañón, le pusieron originalmente una enorme pieza plástica que se engancharía al antebrazo en lugar de que sea únicamente el cañón. Aún así, comparado con lo que hace el Voyager y el Deluxe, con diferencia este es el que tenía el mejor cañón, que ya comentaré más adelante cómo era el original. Otra cuestión es el hecho de que el emblema de Decepticon originalmente venía totalmente en plástico rojo, y de hecho ahí se puede ver todavía el borde rojo, siendo que yo simplemente lo repinté como el emblema de Decepticon de la serie. Ahora, en temas de accesorios, aparte de que la figura traía su cañón, pues bueno, también traía lo que eran las hélices del helicóptero, las cuales se transformaban en la espada. En este caso prácticamente lo que hice fue replicarlas, siendo que se doblaban de este modo. Y originalmente se sacaba el conector del centro para convertir el conector del modo helicóptero en las agarraderas, en las empuñaduras, mejor dicho, de las espadas. Ahí más o menos se puede ver, y creo que quedaron bastante bien. Es decir, sí tienen la forma
que tenían las espadas de Megatron en la serie, así como que también se le pueden colgar en la espalda para tenerlas ahí almacenadas. Ahora, en cuestión de gimmicks, pues bueno, la figura, aparte de los que trae en modo helicóptero, es decir, de las hélices y los electrónicos, me cago. Los electrónicos también funcionan en lo que es el modo robot naturalmente, siendo que a eso hay que sumarle un detalle adicional. Por un lado, si apagamos las luces, se puede ver perfectamente cómo se ilumina el pecho, así como también la cabeza. Y no solo eso, sino que también se le suma el hecho de que la boca se mueve. Es decir, esta es una de las pocas figuras que se mueven a la cabeza que tiene movimiento en el occipucio. Esto es algo que ya no se hace actualmente. Esto era algo totalmente genial que tenían las figuras de Animator. Estos electrónicos tan involucrados por el hecho de que los tres clase líder, es decir, Megatron, Bulkhead y Ultra Magnus, tenían esta característica. A eso hay que sumarle el hecho de que el cañón original, que bueno, obviamente este no lo hace, pero el cañón original disparaba un misil y lo hacía de un modo muy particular por el hecho de que lo hacía como si fuese una escopeta de bombeo. Es decir, se tomaba toda la parte frontal del cañón y se empujaba hacia atrás para disparar el misil. Era algo increíble, que lo hacía ver como si fuese una escopeta. Ahora, en cuestión de articulación, la figura no se queda atrás, pero naturalmente tiene algunas limitaciones. Para empezar, la cabeza no gira 360 debido al tema de los electrónicos, pero sí que puede girar bastante la cabeza, más de hecho que algunas figuras modernas. Con lo que no creo que nos haga falta tampoco que gire la cabeza 360, creo que con eso es más que suficiente. Y es bastante impresionante por el hecho de que incluso girando la cabeza hasta este punto, todavía mueve la boca y los electrónicos aún funcionan. Es algo bastante impresionante. Esto podríamos tomarlo como una articulación de mariposa para los hombros. Los hombros giran 360. Pueden girar perfectamente hacia arriba, hasta ahí nada más. Rotación de 360 en el bíceps. Doble flexión de codo debido a la transformación. Rotación en la muñeca. Rotación en la cintura solo un poquito, nada más puede girarla en este rango. Patada frontal hasta ahí con ratchet joints, patada hacia atrás hasta ahí. Esta es una de las figuras más incómodas de presentar en cámara que he traído al canal. Lo que sería el Van Damme. Ya se le cayó el cañón, bueno, no importa. Le sale un split de Bergandam perfectamente y de hecho, se le asoma el Bergandam. ¡Me encanta la pica! La rodilla se flexiona hasta los 90 grados, aunque está bastante dura en el mío. Rotación de 360 en la rodilla. Así como también movimiento lateral en el tobillo, cosa que muy pocas figuras en aquella época tenían. Así como también movimiento hacia abajo en el tobillo y en el talón por propósitos de transformación. A eso se le suma el hecho de que estos faldones se levantan para que no estorben para las piernas, con lo que la figura está perfectamente articulada. Por cierto, ya que estamos con el tema de las partes que tuve que reparar, pues bueno, aparte de reconstruir las espadas y el cañón, y obviamente de repintar lo que es el emblema de Decepticon, también tuve que repasarle pintura en varias partes, como por ejemplo aquí en los pies, la cual la tenía algo rayada, lo mismo con la pintura de los hombros. Tuve que reparar un poco la cabeza por el hecho de que le faltaba la pieza de la frente, con lo que tuve que sí, era una pieza independiente, con lo que tuve no solamente que rehacerla, sino también reacomodarle la cara para que funcione correctamente el gimmick. Y tuve también que repintar lo que es la cabina por el hecho de que estas franjas negras del marco de la cabina estaban algo despintadas. Ahora, ya lo que sería el tema picante, que viene a ser el tema del tamaño, mi favorito con diferencia. Pues bueno, la figura es inmensa. La figura mediría unos 21 centímetros solo hasta la cabeza, sin contar lo que es la cabina. Y como dije antes, el cabrón es pesadísimo, pesa como medio kilo. Pero a eso hay que sumarle el hecho de que, bueno, si lo comparamos con figuras de la misma línea, pues bueno, aquí si lo comparamos con Optimus Prime, vemos que mucha gente se queja de que las figuras que había de Optimus, es decir, el Deluxe y el Voyager, estaban fuera de escala con Megatron por el hecho de que era muy pequeño. Y las pelotas, realmente la escala es perfecta por el hecho de que Megatron en la serie era una bestia. Megatron en la serie era inmenso en comparación con Optimus y con prácticamente todos los Autobots.
Ya si lo comparamos con el Megatron Voyager, el cual desafortunadamente sí es muy inferior, vemos ahí totalmente la gran diferencia de tamaño. Es decir, esto es un clase líder de verdad. Vemos ahí totalmente la inmensa diferencia de tamaño. Ya si lo comparamos con otro Voyager también de la misma línea, y eso que era un Voyager especialmente grande, aquí se lo comparamos con Shockwave, podemos ver que a pesar de que son prácticamente la misma altura, claramente Megatron es mucho más robusto, es mucho más voluminoso, por todo lo que viene a ser las piernas, por lo que viene a ser el pecho, la cabeza, el peso total, el kit, los accesorios, todo prácticamente. Megatron se siente mucho más voluminoso, que ya que estamos, el kit que trae es el que debe tener. Megatron realmente le colgaba la cabina y las alas del helicóptero en la espalda. Ahora, la parte picante viene si lo comparamos con un clase líder actual, por el hecho de que si traemos aquí a Megatron y lo comparamos con Ultra Magnus, vemos ahí totalmente la gran diferencia. Es decir, vemos aquí la ausencia total de electrónicos, vemos una calidad de plástico mucho más endeble en comparación, vemos totalmente mucha menos masa, vemos mucho menos peso, bueno, mejor dicho, sentimos menos peso. Es decir, se nota mucho la gran diferencia en calidad entre las dos figuras. Ya ni hablar si lo comparamos con otras figuras que directamente son Voyagers glorificados, como aquí el Coronation Starscream, que sí, ya sé, no le tengo puestos ni la capa ni la corona, pero bueno, tampoco es que le sumen mucho, tampoco es que lo hagan ver más grande, y vemos totalmente la gran diferencia de tamaño. Es decir, esto hasta para un Voyager de la línea Animated hubiese sido pequeñito, y eso que habían Voyagers pequeños en Animated como Bulkhead o Lagnat, pero en comparación con otros como Megatron o Shockwave, este Starscream es diminuto. Ahora, ya si lo comparamos con un clase líder más o menos moderno, porque esta figura realmente ya tiene algunos años y ya los Studio Series no son así de grandes, pues bueno, si lo comparamos aquí con el Grimlock SS, sí son más o menos del mismo tamaño. Es decir, definitivamente aquí sí se puede ver mucho más, una comparativa más justa. Pero de nuevo, se sigue sintiendo la gran diferencia. Es decir, Grimlock no tiene electrónicos, y eso es que sumarle el hecho de que la calidad de plástico es inferior, así como que también Grimlock es mucho más ligero, sin mencionar el hecho de que tiene partes de plástico suave, cosa que estaban totalmente ausentes en este Megatron. De nuevo, para quienes me digan que sencillamente los clase líder de ahora siguen siendo pijudísimos y los defienden a capa y espada, es decir, con esto lo digo todo. Nada más vean esto. Y de nuevo, no digo que este Ultra Magnus sea una mala figura, al contrario, ya vieron la review y saben que me gustó mucho, pero no se compara realmente. Se nota mucho lo que se ha empobrecido en las figuras desde hace 15 años para acá. Ahora, ya si me tengo que poner a hablar de defectos en este Megatron, pues bueno, sí tendría algunos. Para empezar estaría el hecho de que, al igual que como pasó con el mío, es algo complicado conseguirlo con todos sus accesorios, por el hecho de que las espadas es muy común que le hagan falta, así como el cañón y el misil. A eso hay que sumarle el hecho de que los electrónicos es bastante común que no sirvan. De nuevo, en este servían prácticamente de milagro. Me sorprendió muchísimo que todavía sirviesen, por el hecho de que la figura se sentía con olor a ácido de batería. Tuve que limpiarlo con alcohol para estar más seguro, pero realmente la figura es bastante común que le falten accesorios y que los electrónicos no sirvan. Otro detalle que tenía este es el hecho de que algunas articulaciones estaban dañadas, ya que por ejemplo en este hombro la articulación funciona perfectamente, pero en este la articulación se fue a la pinga y ahí tuve medio que hacerle una reparación improvisada. Así como que también en esta pierna el ratchet funciona perfectamente, mientras que en esta tuve también que hacerle una reparación más o menos improvisada. Ahí se nota la diferencia. Y lo que comenté de la pintura también, por el hecho que estas figuras normalmente vieron bastante guerra. A todo esto hay que sumarle el hecho de que la figura realmente sí, para un clase líder, hasta para los estándares de uno moderno, se siente muy sencillo en cuanto a transformación. Con lo que eso puede que no le guste a algunas personas. Pero realmente si tuviese que valorar puntos negativos del Megatron Animated clase líder, creo que serían esos. Realmente no le veo muchas más cagadas importantes que se deban tomar en consideración antes de querer adquirir uno. Ya para finalizar, ¿se recomendaría o no conseguir el Megatron Animated clase líder? Pues sí, definitivamente. Esta es una figura muy recomendada y definitivamente es un Megatron que se ve simplemente glorioso. Personalmente considero que era la mejor figura clase líder de Animated. Porque sí, la verdad Ultra Magnus nunca me gustó mucho y Bulkhead no me gustaba con esa torreta
en el modo vehículo ni tampoco con esa motosierra en la mano. Desafortunadamente es una figura que actualmente es un poco difícil de conseguir, especialmente conseguirlo en buenas condiciones, pero si lo logran encontrar en dicho estado, yo no desaprovecharía la oportunidad, porque realmente es una figura que se siente por lo que se está pagando, es una figura por la que se siente la calidad que había en aquella época y la gran diferencia que hay en comparación con figuras más modernas. Y desafortunadamente, si lo que se busca es un Megatron Animated en su modo helicóptero, por desgracia solamente hay dos opciones, que son justamente este y el Activators, el cual no es malo, pero obviamente es una versión simplificada y no tiene el cañón en el brazo, por lo que son detalles a tomar en consideración. Por lo que ya, puntaje final, le doy fácilmente 9 Misfires. Tiene sus defectos, no lo voy a negar, pero definitivamente creo que sus virtudes son muy superiores. Y es una figura que deja muy buen sabor de boca. En fin, sin nada más que decir, yo soy un Nicolunatic. Y honestamente, a pesar de que me divertí restaurando este Megatron, espero que cuando consiga otras figuras de Animated, como Blitzwing, como Starscream, como Lagnat, como Bulkhead, no los encuentre en un estado tan lamentable como este Megatron. Es decir, estaba lo suficientemente bien como para poder ser reparado y que fuese una restauración divertida, pero no quisiera pasar por eso otra vez.